quiero dedicar 5 minutos al tema del juego limpio porque se relaciona con todo lo que estamos hablando. Con todo lo que estamos hablando de pensamiento crítico, porque finalmente uno lo que quiere es apelar a la razón de la gente, decirle no seas malo por esto, ¿no? Esto debes hacer esto, debes favorecer esta posición o debes aceptar esta idea porque está sustentada en la razón, en los hechos, en los datos, en la evidencia científica, etc. Esa es la lucha a la que básicamente me he dedicado yo desde que tenía, que supongo, 17, 18 años. Pero uno de los efectos graves del populismo es la pérdida de la idea del juego limpio. Mira, la política nunca puede ser totalmente limpia. Se juega tanto en política que no va a ser siempre limpia, pero hay matices en esto. Y yo utilizaré el ejemplo del fútbol. El total fair play es inalcanzable. Cualquier jugador en una situación de emergencia puede cometer una barbaridad, desde meter el pie donde no debe hasta meter la mano donde no debe, o dar el codazo, o hacer la barrida criminal, o fingir que ha sido lesionado cuando ni lo tocaron, cosa que hemos visto en muchísimas ocasiones, y el VAR a veces tampoco permite resolver esa situación con facilidad. Lo hemos visto, la repetición no era tan determinante como muchos iban a esperar que fuera, por lo menos en muchos casos. Vamos a dejar, perdón, a don León Felipe fuera de este espacio que no corresponde. Bien, decía yo, en el fútbol no hay la posibilidad del absoluto fair play, como en el periodismo no hay la posibilidad de la objetividad, pero hay que buscarla, hay que luchar por ella. Siempre va a haber faltas y siempre va a haber aquel. Pero hay una diferencia entre un juego limpio, normal, un partido de fútbol totalmente normal, y un partido en el que jugaran Pepe y Guti, por decir a dos de los ejemplares más absolutamente nefastos que han pisado una cancha con la casaca del Real Madrid. O sea, si entra Pepe, sabes que a alguien van a tratarle de romper un tobillo, punto. O sabías que a alguien le iban a tratar de romper un tobillo. Si entraba Guti, sabías que en el área iba a haber sangre, iba a haber gente lastimada, iba a haber dolor y tendones estirados. Es decir, hay un mundo entre el juego normal y el juego absolutamente sucio, cuando vas al tobillo una y otra vez. Y la política se ha convertido en una suerte de feria de Pepes, ¿no? De Gutis, de gente que juega sucio todo el tiempo, que ya no es que respete la verdad, que ha perdido muchísimo respeto, pero que no respeta la decencia más elemental, que considera que la decencia es una carga, que considera que la sinceridad y la honestidad en el debate político son incluso elementos en contra. Y yo simplemente quiero decir que no estoy de acuerdo. Yo creo en el juego limpio. Creo en el juego limpio en todos los sentidos. Creo que todo se puede hacer sin necesidad de acudir a la trampa, al engaño, a la mentira, al embuste. Creo que hay gente que lo ha hecho a lo largo de la historia. Creo que hay gente que ha demostrado que es posible funcionar con esa limpieza. Un caso típico es Nelson Mandela, que es un hombre que empieza favoreciendo la lucha armada y que termina cambiando el mundo con una visión totalmente opuesta. La gente cambia, la gente puede cambiar radicalmente, ¿no? Y Mandela lo hace de una manera tan extraordinaria que una vez conseguidos sus objetivos primeros, se retira. Él podía haber sido el rey de Sudáfrica el resto de su vida. Podía haberse reelecto después de muerto. Y él dijo, no, hasta aquí he llegado y he hecho lo que tenía que hacer. Ahora es su problema, que muchos lo han hecho muy mal y por supuesto entre ellos tienes gente tan nefasta como Thabo Mbeki, pero había buena fe. Había la idea de jugar limpio para alcanzar objetivos en beneficio de toda la colectividad, no
para derrotar al enemigo. Si Mandela hubiera querido derrotar a los blancos sudafricanos, si hubiera querido humillarlos, si hubiera querido pasar por encima de ellos, si hubiera querido matarlos como era la idea original, por lo menos matar a muchos para obtener el poder por la vía de la lucha armada, no habría logrado lo que logró. A mí me parece uno de los personajes más admirables del siglo XX, en un siglo XX donde hay personas que creyeron en sus ideales, independientemente de que jugaran sucio, porque siempre hay un juego sucio en política, porque siempre cuando se te va el último con el balón y si puedes meter el pie, lo vas a meter. Pero en ese sentido, creo que la responsabilidad es nuestra. Creo que hay una responsabilidad nuestra enorme como ciudadanos de exigir el juego limpio a nuestros representantes políticos y dejar de aplaudirles cuando mienten, cuando insultan, cuando agreden, cuando falsean los hechos. Lo decía yo, lo comentaba yo en la entrevista que me hizo Ignacy en Spanish Libertarian. Cuando uno ve que el nivel de enfrentamiento entre Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso es que Isabel Díaz Ayuso llama a toda la izquierda comunistas, cuando no hay un peligro de comunismo, el mismo peligro que hay de que te ataque Godzilla. Y Pablo Iglesias llama a la otra fascista, a la otra, la candidata del Partido Popular, la llama fascista cuando, hombre, la distancia entre la derecha autoritaria y tremendamente antipopular que representa Isabel Díaz Ayuso está a años luz del fascismo entendido como lo entendían Franco, Pinochet o Mussolini. Esa guerra de gritos no le dice nada a la ciudadanía, pero muchos por mero partidismo jalean a uno y repiten las tonterías en contra del otro. Creo que en parte es responsabilidad de los ciudadanos la recuperación del juego limpio. Esto me parece extremadamente importante y no sabría cómo subrayarlo más. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.